de segundo orden, que en este caso se llama momento centrífugo. Por lo tanto, esto será igual a un diferencial de algo, ¿sí? Que vamos a llamar el diferencial de momento centrífugo. Y los momentos de segundo orden los vamos a llamar con J, ¿sí? Por lo tanto, lo vamos a llamar diferencial de J y vamos a llamar con respecto al X, Y, que va a ser igual al producto de X por entonces el diferencial de momento, en este caso momento centrífugo, será igual al diferencial de momento centrífugo JXY, será igual al producto de X por Y por diferencial de F. Por lo tanto, ¿a qué sería igual el momento centrífugo? Por definición, XY. El momento centrífugo XY por definición, ¿qué es lo que tengo que hacer? Voy a tener que integrar. Va a tener que ser igual. Voy a ampliar un poco más. Y tiene que ser una integral de superficie, ¿sí? A lo largo de toda la superficie, el JXY tendrá que ser igual una integral de superficie. Voy a copiar acá una integral de superficie. ¿De qué cosa? De este diferencial, ¿no es cierto? Por lo tanto, esto es X por Y por el diferencial de F, ¿sí? Y esto se llama momento centrífugo. De nuevo, nosotros teníamos definido lo que eran los momentos estáticos de superficie, ¿no es cierto? Que era el momento estático, en este caso diferencial. Si quieren podemos hacer aquí que el momento estático por definición, ya lo habíamos visto, el momento estático por definición tendría que ser, ¿no es cierto? Tendría que ser una integral. Recuerdan que era una integral doble. ¿Por qué era una integral doble? Porque era una integral de superficie, ¿sí? Una integral doble de superficie de Y, ¿sí? En este caso Y por diferencial de F. Y de la misma manera, este era el diferencial de momento estático y por lo tanto este momento estático con respecto al eje X era igual a la integral de Y por diferencial de F. Eso fue lo que definimos como momento estático. Y de la misma manera, ¿sí? Este momento estático con respecto al eje Y será igual, ¿sí? Con respecto al eje Y será X por diferencial de F. ¿Sí? De la misma manera, si ahora hacemos por definición los momentos de segundo orden, el momento de segundo orden, ¿sí? Que lo voy a llamar momento centrífugo, que es este diferencial de superficie multiplicado por las dos distancias X por Y, ¿no es cierto? Me va a dar un diferencial de lo que se llama momento centrífugo por definición, insisto de nuevo, que va a ser igual al elemento diferencial de superficie multiplicado por la distancia XY. Por lo tanto, JXY, que se llama momento centrífugo, también en otra bibliografía lo van a encontrar con el nombre de producto de inercia. ¿Por qué? Porque es un producto entre X y Y, producto de inercia. Entonces, a partir de hoy y para siempre, y esto lo van a utilizar en la teoría de las estructuras bastante, ¿sí? Se van a acordar de esto cuando estén incluso en hormigones, van a definir momentos estáticos, momentos centrífugos, etc. Entonces, el momento centrífugo de esta superficie con respecto a este par de ejes
el momento centrífugo es con respecto a un par de ejes, ¿sí? Es igual a la doble integral de x por y por diferencial de f. Muy bien. Este es el momento centrífugo. Otro momento de segundo orden, es lo que se llama el momento de inercia. El momento de inercia es con respecto a ejes, a un solo eje. ¿Cuál era? Entonces, si nuevamente esto lo voy a trasladar aquí. Si el eje X ahora coincide con el eje Y, el momento de segundo orden, ¿sí? Sería la multiplicación, vuelvo a insistir en esto, si este eje, el momento centrífugo con respecto al eje X, Y, será igual a la integral de X por Y por diferencial de F. El momento centrífugo con respecto al par de ejes X, X' será Y' por X por diferencial de F. Pero si ahora este eje gira hasta coincidir con este otro, sucede que esta distancia Y' se va a transformar en X. Por lo tanto, ese momento centrífugo se va a transformar en diferencial de F por X cuadrado. Y eso es lo que se llama, por definición, momento de inercia. Por lo tanto, ya los momentos de inercia son con respecto a un solo eje. Por lo tanto, el diferencial de momento de inercia con respecto al eje Y, que es un solo eje, será igual a la distancia Y se ha transformado en otra distancia X, por lo tanto, esta distancia X va a ser al cuadrado. Y ahora la vamos a poner como superíndice para que podamos apreciar bien el cuadrado. Entonces, este es un superíndice, ¿sí? Y me queda. Entonces, de nuevo, el diferencial de JY, diferencial de momento de inercia con respecto al eje Y, es con respecto a un solo eje, al eje Y, será igual al X cuadrado por diferencial de F. Por lo tanto, el momento de inercia con respecto al eje Y, por definición, con respecto al eje Y, ¿a qué será igual? Con respecto al eje Y, será igual a la doble integral, ¿sí? Ahora, de la distancia genérica, que es la distancia genérica X al cuadrado. Tenemos que formatear esto como cuadrado. Entonces, el momento de inercia de la superficie con respecto al eje Y será igual a X cuadrado por diferencial de F, la integral doble de X cuadrado por diferencial de F. De la misma manera, entonces, este sería el momento de inercia de la superficie respecto, en este caso, al eje Y, y por eso la distancia es X. De la misma manera, por definición, el momento estático con respecto al eje X ahora va a ser igual, la distancia va a ser Y, ¿sí? La distancia va a ser una distancia genérica Y, y por lo tanto, el momento de inercia con respecto al eje X será igual a
el producto del elemento diferencial de superficie a lo largo de toda la superficie que se transforma en una integral, y por lo tanto la distancia va a ser la distancia genérica al eje X va a ser esta distancia genérica Y. Entonces, el momento de inercia de esta superficie con respecto a este eje X va a ser la integral de Y cuadrado por diferencial de F. Y después hay otro momento de segundo orden, ¿sí? Que se llama el momento de inercia polar. Y es con respecto a un punto. Supongamos que tenemos un punto como ser el origen de coordenadas O, si a esto le llamamos O, el origen de coordenadas, y tomamos una distancia genérica desde el elemento diferencial de superficie, una distancia genérica que la vamos a llamar voy a tratar de ver si encuentro en los símbolos la distancia, un símbolo ρ, ρ. Le voy a poner esto, ¿ok? Llamémosle que esto sea un ρ. Entonces aquí vamos a poner esa distancia genérica, ¿ok? Una distancia genérica ρ desde el origen hasta, ¿sí? El centro del elemento diferencial de superficie. Entonces, esta distancia, que es una distancia, que no sea prima, que sea ρ solamente, esta distancia, ¿sí? Esta distancia es genérica. Por lo tanto, el momento de inercia se llama momento de inercia polar y vamos a llamar un diferencial, igual que estos de acá, el diferencial de J, momento de segundo orden, J, ¿sí? Y vamos a llamar de ese ρ, ¿ok? Lo vamos a hacer más grande, mejor. El diferencial de J ρ va a ser igual, por definición nuevamente, ¿sí? Por definición nuevamente, vamos a copiar esto. Y ya no va a ser, el valor ni de Y ni de X, ¿sí? Esto va a ser igual a ρ, ese valor ρ al cuadrado, también al cuadrado, por el diferencial de F.
vamos a hacer esto es al cuadrado. Esto al cuadrado. Entonces esto nuevamente por definición, ¿sí? De momentos de inercia polar. Por lo tanto, esta distancia genérica, ¿no es cierto? Si nosotros vemos ahora en la figura, ¿sí? Sería la suma infinita de los elementos infinitesimales por su distancia a un punto, ya no es a un eje. Entonces el momento de inercia polar, ¿no es cierto? Será igual, voy a copiar esto acá, y esto va a ser igual el momento de inercia polar JP con respecto al punto O, va a ser igual. Permítame aquí hacer un cambio. Es con respecto a un punto y este punto es el punto O. Ahora sí, es ρ cuadrado por diferencial de F. Entonces ahora el momento de inercia que se llama momento de inercia polar, el momento de inercia polar con respecto al punto O será igual a la suma de los infinitos elementos infinitesimales, ¿sí? De este caso ρ al cuadrado. Al cuadrado. ¿Sí? Y esto se llama, vamos a hacer una corrección acá, momento de inercia con respecto al eje Y, este momento de inercia con respecto al eje X, y este se llama, ¿sí? Momento de inercia polar respecto al punto O. Entonces, repasemos todo esto. Tenemos un momento centrífugo, que es un momento centrífugo con respecto a dos ejes, que es igual a la doble integral de X por Y, valores genéricos por el diferencial de F. Es decir, que los infinitos elementos diferenciales de superficie multiplicados en cada caso, este elemento diferencial de superficie que va a estar en diferentes puntos, multiplicado en cada caso por su distancia y y su distancia x, ¿no es cierto? A la suma infinita de esos infinitos elementos infinitesimales me va a dar el momento centrífugo. De la misma manera, por definición, vuelvo a insistir, estos son por definición. ¿Sí? Se está definiendo. Por definición, insisto en esto, por definición. ¿Sí? El momento centrífugo es el producto o producto de inercia, es la doble integral de X por Y por diferencial de F. El momento de inercia con respecto a un eje, puede ser el eje Y o el eje X o cualquier otro eje, es el producto, es la doble integral del producto de la distancia al cuadrado de ese eje por el diferencial de superficie. Y de la misma manera, por definición, el momento de inercia polar con respecto a un punto, ¿no es cierto?, va a ser la doble integral de la distancia a ese punto al cuadrado, ¿no es cierto?, en la suma infinita de esos infinitos elementos infinitesimales. Y estos son los que se llaman los momentos de segundo orden. Por definición, momento centrífugo con respecto
a dos ejes, momento de inercia con respecto a un eje o momento de inercia polar con respecto a un punto. Ahora, pregunto, a ver quién me contesta, ¿qué unidades tendrán estos momentos de segundo orden? ¿Quién me contesta? ¿Cuál es la unidad? La unidad, no sé qué pasó, me fui a otro. La unidad, ¿qué unidad tiene este momento centrífugo, por ejemplo? ¿Qué unidad tiene? ¿Tan difícil, eh? Sigo preguntando, ¿qué unidades tienen esos momentos de segundo orden? No. Metro. A la cuarta. Ok, entonces la unidad, ¿no es cierto? Unidad es unidades de longitud a la cuarta. ¿Sí? Entonces, los momentos de segundo orden tendrán unidades a la cuarta. Y lo escribo acá y acá no me lo está escribiendo. Ahí está. Unidades, la unidad es unidad a la cuarta. Voy a hacer un poco más grande esto para que se lea bien. La unidad es unidades de longitud a la cuarta. Entonces, todos los momentos de segundo orden, los mediremos ¿en qué? En centímetros cuadrados, perdón, centímetros a la cuarta, metros a la cuarta, milímetros a la cuarta, decímetros a la cuarta, kilómetros a la cuarta, lo que quieran. Normalmente van a ver que vamos a manejar centímetros. ¿Por qué? Porque, bueno, las secciones de los elementos estructurales que hemos visto, ¿no es cierto? Normalmente las medimos en centímetros. Una viga tiene 20 por 50 centímetros, una columna tiene una sección de 30 por 30 centímetros, etc. Entonces, las unidades que vamos a medir, que vamos a utilizar son centímetros, ¿sí? La pregunta es la siguiente. Muchas veces hago esta pregunta, incluso en exámenes, ¿sí? Y la pregunta es, ¿no es cierto? ¿Qué son los momentos de segundo orden? Y van a buscar ustedes en bibliografía y van a buscar en internet si quieren, y si quieren eh, hagamos la prueba en este momento. Voy a entrar a internet y voy a buscar qué es un momento de inercia, ¿sí? Vamos a ver qué dice Wikipedia, ¿no es cierto? Momento de inercia es la medida de inercia rotacional de un cuerpo cuando un cuerpo gira en torno a uno de los ejes principales de inercia rotacional que puede ser representada por una magnitud vectorial llamada momento de inercia. Sin embargo, en el caso más general posible, la inercia rotacional debe representarse por medio de un conjunto de momentos de inercia. No tiene mucha relación
con estructura, ¿sí? Con el hecho físico, ¿no es cierto? Puede ser, veamos otra definición de momento de inercia, ¿sí? Momento de inercia. En el terreno específico de la física, momento refiere a la cantidad de movimiento que se trata, la magnitud resultante de la multiplicación de la masa de un cuerpo por su velocidad. Otro concepto de inercia es un concepto de inercia físico, no es el concepto de inercia de las estructuras. En Construpedia, vamos a ver qué nos dice. Sí, el momento de inercia, también denominada segundo momento, han visto aquí, ya anda como segundo orden, segundo momento de área, segundo momento de inercia, o momento de inercia del área, es la propiedad geométrica de la sección transversal de los elementos estructurales. Ya esta está un poquito mejor, ¿sí? En respecto a una definición para las estructuras, ¿sí? Ya aquí vuelve a hablar, acá ya dice momento de un ejemplo de momento de inercia. Vamos a buscar uno más, centro cálculos de momento de inercia, estos ya son cálculos de momentos de inercia, ¿no es cierto? Fíjense la sumatoria de I, bueno, aprovecho para decirles también que en la bibliografía los momentos de inercia los van a encontrar con la letra J o con la letra I. En este caso está con la letra I. Fíjense que es la sumatoria del XI al cuadrado por los MI. Entonces está hablando de masa, ¿no es cierto? En vez de superficie, pero está mostrando, ¿no es cierto?, que es la sumatoria de masas por masas puntuales, ¿no es cierto?, al cuadrado. Y después dice momento de inercia de una distribución continua de masa es la integral de x cuadrado por diferencial de masa, ¿sí? Nosotros lo estamos aplicando a superficie, por eso decimos diferencial de superficie. Bueno, ya después vienen las demostraciones de los momentos de inercia de diferentes superficies. Nosotros vamos a escribir una definición, no la he sacado de ningún libro, para mí es una definición conceptual, ¿no es cierto? Y la voy a poner acá, los momentos. Esa es una definición, yo diría, propia, porque no la he sacado de ningún libro, pero para mí es conceptual. Los momentos de segundo orden son unos parámetros. ¿Cuáles son los parámetros? JY, JX, JXP, JXY. Son unos parámetros que tienen una definición. La definición es la doble integral de X por Y diferencial de F, la integral de X cuadrado por diferencial de F, la integral de Y cuadrado diferencial de F o la integral de Rho cuadrado por diferencial de F. Pero esta es una expresión matemática. O sea que es el modelo matemático, estas fórmulas de acá son el modelo matemático de los momentos de segundo orden. Pero para mí son unos parámetros que tienen en cuenta,
la geometría de los elementos estructurales para su menor o mayor resistencia. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver un ejemplo. Supongamos que tenemos un elemento como es, por decir, una viga, ¿sí? Que tiene esta forma, una viga rectangular. La vamos a dibujar en 3 dimensiones. Esta es una viga. Y esta viga tiene una sección rectangular. Bueno, y que tiene una base B y una altura H. ¿Sí? Vamos a demostrar que a esta sección que tiene base B y altura H, vamos a demostrar que, por ejemplo, el momento de inercia con respecto a un eje, vamos a trazar un eje, supongamos que sea un eje horizontal que pasa por el baricentro de su superficie, tiene mucho que ver con por dónde pasa el baricentro. Entonces, con respecto a este eje X que pasa por el baricentro, obviamente el baricentro sabemos que está en el punto medio. Entonces, esta sección que tiene una base B y tiene una base de una altura H, el momento de inercia, ¿sí? El momento de inercia de esta superficie, que vamos a llamar J, con respecto a este eje X, vamos a demostrar enseguida que vale la base, ¿sí? Por la altura al cubo, ¿sí? Dividido 12. ¿Sí? Lo vamos a poner cubo para que lo veamos bien. Base por altura al cubo sobre 12. Eso por definición, no por definición vamos a demostrar que el momento de inercia de esta superficie es base por altura al cubo sobre 12. Eso me va a dar, ¿qué cosa? Me va a dar la idea de la resistencia en función de la geometría. Quiere decir que si cambia el valor de la base y cambia el valor de la altura o ambos, la inercia es mayor. Si esta misma superficie, ¿sí? Calculamos el momento de inercia, pero no con respecto al eje X, que es el horizontal, sino con respecto a este eje Y, que es el eje vertical, ¿sí? El momento de inercia tendrá que ser, ¿sí? Vamos a demostrarlo con respecto al eje Y, tendrá que ser igual a la base al cubo, o si quieren la altura por la base al cubo sobre 12. ¿Qué quiere decir? Que si yo tomo el eje X,
La base B es el valor de la base por su altura al cubo. Si yo tomo el eje Y, la base es h por la altura que es b al cubo sobre 12. Entonces, y ahora les voy a hacer la demostración física, ¿sí? Que les he hecho varias veces. Voy a buscar, no sé qué se me hizo la regla. Voy a buscar la regla. Permítame un momentito, voy a buscar la regla. Ok. A ver, les voy a pasar el video. Y ahora, si me ven esta regla, ya hicimos esta demostración, ¿sí? Ven esta regla, ¿sí? Esta regla es como si fuera una viga, ¿sí? Esta viga tendrá una sección, la sección de esta es una sección rectangular. Obviamente en uno de los lados, si esta es muy finita y la otra la altura es más larga. Pero si a esta viga le ponemos acción así, fíjense qué fácil es doblarla, ¿sí? Qué fácil es doblarla. Sin embargo, o sea que hoy el eje, el momento de inercia estaría tomando con respecto al eje X, ¿sí? Al eje horizontal X, ¿sí? Entonces será la base de la sección, ¿sí? Estaríamos, en este caso, se lo muestro acá en el dibujo. Vamos a hacer otro dibujo. Y a este elemento, ¿sí? Si yo tengo este eje ahora, este eje X y este eje Y, esto es físico, pero por favor, uno de los conceptos muy, pero muy importantes en el cálculo de estructura, van a ver que es estos parámetros. Entonces, si esta viga está echada, como en este caso que le estoy mostrando la regla, ¿sí? Yo le aplico fuerza y fíjense qué fácil que es doblarla. Su momento de inercia será, ¿no es cierto?, en este caso, la base que sería la h por la altura al cubo sobre 12. Sin embargo, si ahora esta viga, ¿sí?, la pongo así, que sería el primer caso, ¿sí?, que sería este caso de acá, ¿sí?, este caso de acá, ¿sí? La altura ya es mucho mayor, y ahora quiero doblarla, quiero deformarla y le pongo la fuerza que quiera en este momento y no puedo doblarla. Tiene mucha inercia. ¿Y de qué depende? No he cambiado el material es el mismo. No he cambiado el tamaño, la sección sigue siendo la misma. Solamente la geometría de colocarla horizontal o colocarla vertical, la sección, ¿no es cierto?, me da una resistencia tremendamente diferente. En este caso facilito, la doblo, en este caso la quiero doblar y tiene una diferencia muy, pero muy grande. Y por lo tanto, fíjense que aquí estamos hablando no de cambio de material, porque estoy trabajando con la misma regla, con el mismo material, ¿sí? Estoy aplicándole las mismas fuerzas y en un caso puedo deformarla y en otro caso no puedo deformarla. Lo mismo le hicimos la otra vez el caso de que tengamos esta viga, este elemento estructural, este es un montón de tarjetitas, ¿no es cierto? Que supongamos que es nuestra viga, y obviamente que si yo las doblo las tarjetas así, se deforman facilito, ¿sí? Las deformo.
Pero si ahora esta sección, ¿no es cierto?, la pongo así vertical y quiero doblarla, no puedo. ¿Sí? Entonces, de nuevo, ¿qué son los momentos de segundo orden? Los momentos de segundo orden son unos parámetros que tienen en cuenta la geometría. Y voy a hacer un cálculo antes de entrar a la determinación numérica. Voy a hacer qué resistencia tiene una con otra. Entonces, si yo hiciera el JX y lo divido entre el JY, JX, y lo divido entre el JY, aquí voy a hacer una división. Vamos a dividir esto entre el JY. El JX lo voy a dividir entre el JY. ¿Qué me quedaría? ¿Qué me quedaría? Si yo divido esto, JX sobre JY, lo voy a traer acá para que lo veamos mejor. Yo divido JX sobre JY, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a tener? Voy a tener, ¿no es cierto?, este valor de acá. Todo este valor de acá. Este es el JX y el JY, este valor de acá. Entonces el JX sobre el JY es igual a esto. Si ahora simplifico esto, ¿sí?, ¿a qué me va a dar igual? ¿A qué me va a dar igual? Me va a dar igual a esto. El B, el H se simplifica, me va a quedar H, arriba me va a quedar H, voy a copiar. Me va a quedar solamente el H, el 12 con el 12 se me va a simplificar, me va a quedar H al cuadrado y acá abajo me va a quedar B al cuadrado. ¿Sí? Y eso en definitiva, ¿a qué va a ser igual? Esto puedo decir que es igual. Esto es igual a H sobre B. Todo al cuadrado. Todo esto al cuadrado. A ver, vamos a ver si tenemos un corchete por acá. Todo esto al cuadrado. Vamos a tener, si lo pongo acá, todo esto elevado al cuadrado. Todo esto elevado al cuadrado. H sobre B al cuadrado. Entonces, fíjense, voy a buscar la regla de nuevo. La voy a medir. Si yo mido, bueno, le voy a compartir video de nuevo. Si yo mido la sección de esta viga, ¿no es cierto?, que teníamos, que era la regla,
La altura son 3 centímetros. 3 centímetros su altura. En cambio, el ancho no me llega a medir apenas, digamos, 1 milímetro. Por lo tanto, si yo tengo, en este caso, tengo 30 milímetros y tengo 1 milímetro acá, 30 dividido 1, 30. ¿Sí? Y 30 al cuadrado, 900. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que esta regla de metal, ¿sí? Resiste por su geometría 900 veces más entre así y vertical. Porque este parámetro de momento de inercia es el parámetro que me tiene en cuenta la geometría cuando yo someto a este elemento estructural, ¿no es cierto?, a una acción de flexión. ¿Recuerdan que cuando vimos momentos, dijimos y nos pasamos una clase viendo los esfuerzos característicos? ¿Se acuerdan de los esfuerzos característicos? ¿Cuáles eran los esfuerzos característicos de los que hablábamos? ¿Sí? Los esfuerzos característicos de los que hablábamos era la flexión, el corte, ¿sí?, el normal o axial, y la torsión. La torsión. Entonces, de nuevo, recuerdan que incluso pudimos determinar cuáles eran aquellos esfuerzos y de dónde salían. Entonces, cuando vimos esfuerzos característicos, la traslación de la resultante izquierda, ¿sí? ¿Recuerdan? Vuelvo a compartir pantalla. Y habíamos hablado entonces de unos esfuerzos de flexión, ¿sí? Unos esfuerzos de flexión. Habíamos hablado de unos esfuerzos de corte, esta cizalla. Si yo apoyo aquí y le pongo fuerzas acá encima, se trata aquí de cortar en este punto, se llama esfuerzo de corte, que si ustedes recuerdan era la proyección de la resultante de la fuerza de la izquierda en el plano de la sección. Después hablaban de un esfuerzo axil de tracción o de compresión, tracción o compresión. Y después hablábamos de un esfuerzo de torsión, ¿no es cierto?, que torsionamos el elemento. Entonces, y ahora concluyo con estos parámetros. Acá estoy diciendo que por la definición que yo le doy, es que estos momentos de segundo orden son los parámetros que tienen en cuenta la geometría de los elementos estructurales para su mayor o menor resistencia. Entonces, cuando se trata de una flexión, un elemento que está flexionado, quien tiene en cuenta la geometría es el momento de inercia. O sea que para la flexión, ¿no es cierto?, es el momento de inercia el que tiene en cuenta la geometría. Cuando se trata de un esfuerzo de corte, ¿no es cierto?, es el momento centrífugo. El momento centrífugo. El momento centrífugo. Cuando se trata de un esfuerzo axial,
de tracción, de tracción y compresión, ¿no es cierto? Vamos a decir que el que interviene es el área de la sección. ¿Se acuerdan el ejercicio que hicimos del pie de amigo? Recuerda que teníamos un muro y que teníamos un elemento horizontal, y teníamos un elemento inclinado y que le poníamos una fuerza, ¿sí? Y que esta fuerza se descomponía en una fuerza de tracción acá y en una fuerza de compresión en este sentido. Entonces, quien tiene en cuenta la geometría es solamente la relación que habíamos visto, que la tensión, ¿a qué es igual? La tensión era igual a fuerza por unidad de área, ¿sí? Entonces, fuerza por unidad de área me dan la tensión. Entonces, cuando se trata de un esfuerzo de tracción o compresión, quien tiene en cuenta la geometría es respecto solamente, obviamente, del área si el elemento está sometido solamente a tracción o a compresión. Y cuando hablamos de una torsión, hablamos quien tiene en cuenta el momento de inercia polar. ¿Ok? Entonces, por eso fue importante en su momento que cuando hablábamos de los momentos, de los esfuerzos internos, que es lo que van a calcular en isostática 2. En isostática 2, lo único que se calculan son los esfuerzos internos. Los esfuerzos internos de flexión, tracción, compresión. ¿Sí? Y si ven esfuerzos en el espacio, van a ver también la torsión. Pero vuelvo a recalcarle, si no se tienen estos esfuerzos internos, ¿sí? Si no se tienen los esfuerzos internos, no se puede calcular absolutamente nada. Por lo tanto, en isostática 2 les definen qué son los esfuerzos internos, que ya los definimos nosotros, ya los explicamos nosotros, y además dijimos cómo se calculaban, ¿sí? Obviamente en isostática 2 se van a pasar la mitad de la materia viendo los esfuerzos de alma llena, ¿no es cierto?, que son de vigas, columnas, pórtico, y se van a pasar la otra mitad de isostática 2, ¿no es cierto?, viendo los esfuerzos de alma calada, que son las cerchas o los reticulados, que también vimos cómo se calculaban. Entonces, para tener en cuenta su resistencia de los elementos estructurales, una vez se calculan los esfuerzos internos, la geometría la tiene en cuenta ¿quién? Los momentos de segundo orden. Incluso, supongamos que tengamos una viga, ¿sí? O más bien, digamos que tenemos acá una columna, ¿sí? Y sobre esta columna pasa una viga, ¿sí? O sea, tengamos en cuenta la intersección de una columna, ¿sí? Con una viga, ¿sí? Donde se intersecta una columna con una viga. Se van a producir en momentos de flexión, ustedes van a trabajar y van a encontrar ya en hiperestática cuáles son los esfuerzos de estructuras hiperestáticas. Y en cada nudo de los elementos estructurales se producen unos momentos. El momento que viene de acá, de la viga que viene de la derecha, el momento de la viga que viene acá de la izquierda, el momento de la columna que viene de arriba, el momento de la columna que viene de abajo, y tienen acá 4 momentos. Esos momentos, en función del cuarta propiedad de los pares, si ustedes recuerdan la cuarta propiedad de los pares, decía era posible trasladar un par a lo largo de su plano, entonces aquí vamos a tener 4 pares y nos va a dar un par resultante. Ese par resultante se va a distribuir a cada uno de estos elementos estructurales proporcionales a su
momento de inercia. Entonces, obviamente que si yo tengo una columna muy ancha, ¿no es cierto? Y una viga más plana, ¿sí? No muy alta, va a tomar más momento ¿quién? La columna, porque la columna, a la columna por tener mayor inercia, va a tomar mayor momento. Pero van a ver que en la teoría de las estructuras, cuando vean estructuras hiperestáticas en la materia hiperestática, no sé cuántos métodos de cálculo de estructuras hiperestáticas verán en hiperestática hoy día. En mis tiempos que no teníamos computadora, veíamos método de Cani, Cross, Tacabella, método de Cacod, método de la fuerza, método de los trabajos virtuales, método de desplazamiento, método de las rigideces, ¿sí? Etcétera, etcétera. Veíamos muchos métodos porque los métodos eran métodos de aproximaciones sucesivas o plantear muchas ecuaciones con muchas incógnitas. Hoy en un edificio capaz que plantean un sistema de 200 ecuaciones con 200 incógnitas o 500 ecuaciones con 500 incógnitas, y en el programa que ustedes van a utilizar eso es transparente, ni se dan cuenta. Y ustedes con un clic están resolviendo un sistema de 500 por 500 ecuaciones con 500 incógnitas. Hoy entiendo que en hiperestática ven apenas un par de métodos y después, ¿no es cierto?, ven métodos obviamente informáticos aplicando programas. Lo que no debemos perder de vista son estos conceptos. ¿Por qué? Porque cuando yo diseño una estructura, tengo que pensar que cuando viene un sismo y tengo una caja del ascensor, por ejemplo, que es muy rígida, esa caja del ascensor te va a tomar mucho esfuerzo del sismo, de la rotación que le puede hacer las masas. Por lo tanto, hay que tratar de que ese cuerpo de ascensor esté lo más centrado posible para generar menos esfuerzo, etcétera, etcétera. ¿Y de dónde sale esto? De estos conceptos de tracción, compresión, flexión, torsión. Entonces, cuando ustedes diseñan estructuras, tendrán que tener esos conceptos. Y no decir, yo tengo un programa de computación que me resuelve todo, ¿y para qué voy a estudiar hiperestática o isostática si después no voy a utilizar lo que hago en isostática? No van a utilizar la metodología de cálculo, pero sí en su fórmula y en sus programas de computación tendrán que estar esos conceptos. Y obviamente, muchas veces uno tiene que hacer sus propios programas de computación para resolver algunos de los temas. Y eso lo vemos muy seguido, en las tesis, ¿no es cierto? La última materia que ustedes hacen, no pueden inscribirse en esa materia si no han hecho todas las otras materias, que se llama la materia de proyecto de grado, que se llama la GRL 001. Esa materia, que también la doy yo, es donde hacemos las tesis, donde hacemos los trabajos dirigidos, donde hacemos la monografía de los proyectos de grado. Hoy por hoy hay cada semestre más o menos 100 alumnos que están haciendo el programa de seminario que se llama, que es una modalidad de graduación, que son 4 meses, un semestre, que están metidos ahí todos los días, clases de 7 a 10 de la noche, y les dan cuatro temas, ¿no es cierto? Algunas veces temas de estructuras, otras veces temas de fundaciones, otros temas de hidráulico sanitaria. Eso es el seminario y tienen que hacer una monografía. No una tesis, una monografía que es, digamos, una investigación menor que una tesis. Entonces, hay que dirigir, y mi parte como docente de esa materia, yo hago la dirección y la guía, ¿no es cierto?, para hacer las monografías de más o menos 100 alumnos por semestre. Y ahí vemos cómo los alumnos, ¿no es cierto?, que no usan en general los grandes paquetes de estructura que existen, sino que tienen que hacer sus propios programas. Y en esos programas, estos conceptos que les estoy diciendo están todos los días, ¿sí? Sobre todo si están haciendo una monografía
de estructuras. Muy bien, jóvenes. Eso es el tema, sí, de los momentos de segundo orden. Insisto, sí, que conceptualmente, imagínense cuánto tiempo se deben haber pasado los que inventaron o los que desarrollaron la teoría de la estructura para definir cuáles eran los parámetros que tienen en cuenta la geometría para decir esta sección que está, ¿no es cierto?, vertical, resiste en relación que esta que está horizontal, ¿no es cierto?, la relación de la base, de la altura de la base al cuadrado. Y esa es la inercia. Esos son los momentos de inercia, estos son los momentos de segundo orden. Entonces, este concepto es muy importante. Lo que vamos a hacer de aquí en adelante, ¿no es cierto? Capaz que unas 2 o 3 clases más, no más, capaz que 2 clases más, o 3, vamos a determinar los momentos de inercia de las superficies geométricas. Entonces, yo les aconsejo que busquen, váyanse a internet y busquen, a ver, momentos de inercia de superficie geométrica. Y fíjense que acá, voy a entrar aquí, hay una serie de tablas, ¿sí? Hay una serie de tablas, por ejemplo esta, donde están, ¿sí? Fíjense los momentos de inercia, y dónde está el valor, no lo veo, el valor está abajo. A ver, lo voy a copiar esto para hacerlo más grande, ¿sí? Lo voy a copiar esto, lo voy a llevar acá, lo voy a copiar, lo voy a llevar a, no sé, ya, lo voy a llevar aquí, lo voy a pegar aquí. Entonces acá tienen, ¿sí?, los momentos de inercia. Por ejemplo, no sé si se llega a ver, voy a ampliarlo un poquito más. ¿Sí? El momento de inercia de la superficie del rectángulo, b por h al cubo sobre 12, h por b al cubo sobre 12, y están los momentos de inercia, está el momento de inercia, el momento de inercia con respecto al par de ejes XY, en este momento es 0. Entonces están el momento de inercia del rectángulo, del círculo, del triángulo, de mitad de círculo, de una parábola, de otro triángulo, de un cuarto de círculo. Así como encontramos la ubicación de los baricentros de la superficie, también van a encontrar tablas, ¿no es cierto?, de los momentos de segundo orden de superficies regulares. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a demostrar, ¿no es cierto?, o más bien, yo les daría como tarea, y si no lo entienden, yo se lo explico, como tarea, ¿no es cierto?, el rectángulo, el triángulo, el semicírculo, el círculo, que encuentren ustedes los momentos de segundo orden. Y eso lo tienen en el libro. Si ustedes ven el libro, este era un baricentro, acá toda la definición de los momentos de inercia, momentos de segundo orden que hemos visto, ¿sí? Todo lo que hemos visto está aquí.
Vamos a ver después este teorema, que es el teorema de Steiner, que es muy importante, ¿sí? Y fíjense que después empieza a demostrar momentos, a ver dónde están. Momento de inercia del rectángulo, momento de inercia del triángulo, momento de inercia del círculo, momento de inercia de una parábola, momento de inercia, etcétera, etcétera. Entonces, las tienen en el libro, ¿sí? Y por lo tanto, yo quisiera que me demuestren como tarea los momentos de inercia, por lo menos, de los momentos de segundo orden, no momentos de inercia, ¿sí? Por demostración de integrales, del rectángulo, del triángulo eh, y del círculo. Y si quieren, del semicírculo también. ¿Estamos de acuerdo? Les dejo eso como tarea para que me los pasen, no me los pasen, yo se los pregunte y me muestren la foto de su tarea, ¿sí? La próxima clase. ¿Estamos?